José César, un licenciado en Derecho. Creo que debemos jalarlo a la contabilidad, pedirle que estudie contabilidad. Un hombre joven, pero con experiencia, lo que lo hace un experto joven, algo muy interesante. Tiene entonces el puesto de director de impuestos en una firma muy relevante que es Grant Thornton. Juan Moreno, socio director de la firma, nos ha prestado este recurso muy valioso a nosotros los contadores. Y la gente está preguntando, José, ¿vas a estudiar contabilidad o no vas a estudiar contabilidad? La gente quiere que estudie contabilidad. Se ríe, José. Sí, sí, ya me... Bastante presión, así que de repente sí, de repente sí. Bueno, por mientras está prestado al gremio, pero probablemente vaya a estudiar contabilidad José del futuro. José tiene una característica muy importante y es que tiene ya bastante experiencia en litigios fiscales. ¿Qué es lo que va a venir en los próximos años? Uno puede anticipar que la DGI va a tener que cobrar. Esto han sido 15 años de plata fácil para el gobierno. Es decir, se vence un bono de 1.000 millones, el gobierno que hace emite otro por 1.200 y se vence entonces un bono que tenía 10 años el gobierno, bueno, emite otro para 12 años. Y así nos hemos ido financiando y refinanciando la deuda nuestra. Eso se va a acabar. Cuando eso se acabe, la DGI va a tener que empezar a cobrar. Cuando empieza a cobrar, va a venir el litigio tributario y temas entonces que José ya tiene mucho camino recorrido en cuanto a litigios fiscales. De eso nos viene a hablar. Es un hombre de mucha experiencia, en una firma de bastante importancia, donde ve muchos casos de una multiplicidad de industrias y de tipos de contribuyentes, que es Grant Thornton. José, por favor, quedamos en tus manos y vamos a aprender bastante de esta presentación, estoy seguro. Sí, Carlos. Oye, primero que todo, gracias por la invitación de Momento Fiscal a nosotros en Grant Thornton para conversar de este tema que definitivamente siempre ha sido de mucho interés. Como tú bien lo mencionas, va a llegar un momento, en los últimos años, han habido muchos alivios fiscales, alivios tributarios y demás. Sin embargo, llega un momento en el que la máquina recaudadora va a tener que arrancar, ¿no? Entonces, si me permites, voy a compartir aquí rapidito la presentación que hemos preparado. ¿Me confirmas ahí si es visible? No la veo, pero trata de... Ajá, dale plomo ahí sí, yo creo Ahora que sí. había deshabilitado algo, sí. Dale, trata de compartirla, por favor, trata de compartirla ahora. ¿Ahora? No la vemos. Ahí puedes. Ahora sí. Por alguna razón yo no la veo. ¿Ustedes la ven, muchachos? No la vemos. Trata de compartirla de nuevo. No sé si es que he hecho algo mal aquí yo. ¿Te sale algún mensaje? Dame un segundito. Sí, entonces es importante en una firma como Grant Thornton, ¿qué ocurre? Se ve de todo tipo de contribuyentes. Ahí está. O sea que hay una Ahora sí. experiencia 360 del fenómeno tributario. Adelante entonces, José. Sí, bueno, mira, como tú lo comentabas, nuestro interés más que todo también es compartir nuestra experiencia con los que nos escuchan. Como bien decía Lucas, una cantidad de participantes importante y rara vez uno tiene esta oportunidad en cualquier foro presencial de intercambiar esta experiencia con distintos profesionales. Estoy seguro que hay... aparte de contadores, hay abogados, financistas, economistas, de todo lo que siempre hemos estado involucrados hasta cierto nivel en estos temas. Y como tú lo mencionas, el tema de las auditorías fiscales, el tema del procedimiento, la transición del Código de Procedimiento Tributario
que como hemos conversado, se ha ido prorrogando y aplazando año tras año por X o Y motivo, pero en algún momento esto va a aterrizar al 100%, ¿no? Entonces, nosotros en Grant Thornton sí queríamos compartir con ustedes todo lo relacionado a las auditorías fiscales, las reglas anteriores, las reglas que vienen, las reglas que están. Entonces, asimismo también algunos casos concretos, algunos precedentes que definitivamente hay que estar pendiente para tener en cuenta, ¿no? La interpretación sobre alguna norma fiscal o norma de procedimiento fiscal que tenga incidencia en algún caso que nosotros tengamos alguna incidencia con la administración tributaria. Y definitivamente que no hay mejor espacio que este para ese intercambio, ¿no? Entonces, básicamente yo me voy a enfocar en algunos aspectos, algunos alcances, algunos casos que se han ventilado tanto a nivel del Tribunal Tributario como también de la Corte. ¿Qué queda? ¿Qué nos dice el Código de Procedimiento Tributario con todas las normas? Es un código que la mayoría de sus disposiciones son procesales, abarca una serie de disposiciones que aterrizan cómo es la auditoría fiscal o cómo debe ser la auditoría fiscal por parte de la administración tributaria, y también una breve estadística de litigios en segunda instancia, más que todo en el tema de precio de transferencia, solamente para complementar el análisis que hizo Lucas hace unos instantes, y que él bien mencionó, involucra no solamente los ajustes de impuestos sobre la renta o complementarios por el criterio de la administración, sino una serie de sanciones y demás, que es lo que más se ha visto en los últimos años, ¿no? Entonces, antes de entrar con el primer caso, que tenía mucha incidencia en el tema en el primer caso, el alcance de impuestos sobre remesas exterior, como estaba anteriormente, como conversábamos en un inicio, la administración en los últimos años estuvo un poco en stand-by lo que se refiere a las auditorías fiscales por los acontecimientos que todos conocemos, las medidas sanitarias, que si el Omicron, el COVID, todo esto que fue fluctuando la actividad. Y sí vimos cómo la administración tributaria se enfocó mucho en lo que era promover el cumplimiento voluntario. Creo que no hubo espacio para arrancar las auditorías o la fiscalización como se quería. Usualmente cuando empieza una administración, empieza una administración tributaria nueva, se ve mucha agresividad o mucha proactividad en el tema de la recaudación, en la fiscalización y demás. Y es y empieza a bajar la marea hasta que empieza de nuevo la siguiente administración, ¿no? Entonces, en este caso, la administración inició con una amnistía en 2019 que se prolongó hasta el último tramo, fue el mes pasado, si no recuerdo, ya los últimos que quedaban con este beneficio y que querían prorrogarlo, se extendió hasta 2 años y tanto. Entonces, la administración, ante la ausencia de la fiscalización o a las auditorías como tal, independientemente si sean integrales o de X transacciones o demás, sin mencionar los temas de evasión fiscal que tampoco estuvieron muy en la palestra, a excepción de algunos casos ahí que fueron publicados en medios, se mantuvo muy bajo perfil, ¿no? Se mantuvo muy bajo perfil. La administración tributaria, como todos sabemos, fue muy activa en establecer los temas de las amnistías, hay arreglos de pagos diferenciados todavía vigentes, condonan recargos, intereses. Hubo una serie de comunicaciones a los contribuyentes a través de varios medios y redes de las obligaciones fiscales, de los vencimientos, de los plazos. Se empezó mucho más que todo como a una digitalización de toda una serie de requerimientos. Y todo esto fue en el periodo en el que hubo muchas medidas muchas restricciones y demás, ¿no? Entonces, vimos muchos tutoriales de cómo hacer, por ejemplo, formularios de 2 y 3% o
temas de exoneraciones o temas de rehabilitación de sociedades, etcétera. Muchos trámites se fueron digitalizando y fueron promoviendo bastante, en mayor medida, el tema del cumplimiento voluntario, ¿no? El cumplimiento voluntario, y así las empresas que cumplieran en la medida de lo posible con la mayor cantidad de sus obligaciones tributarias, ¿no? Sin embargo, esto ya prácticamente ha concluido. Hemos visto la administración en el último año, quizás, con fiscalizaciones remotas o fiscalizaciones digitales, que más adelante vamos a conversar. Entonces ya concluida inclusive la amnistía y moratorias y demás, ya se ha visto un poquito más de proactividad por parte de la administración tributaria en las revisiones y cruces y demás, ¿no? Entonces, inicialmente yo quiero compartir con ustedes un caso específicamente sobre la remesa del exterior, el impuesto sobre remesa de retención a remesas del exterior, pero que hace más énfasis en la reforma o la última, si no fue la última, una de las últimas reformas al impuesto de remesa al exterior, que fue en el 2015, en el que se abarcaba mucho el tema de que se incluía a nuevos sujetos a este impuesto, en el caso de entidades públicas, asociaciones sin fines de lucro, ONGs, entidades descentralizadas. Y básicamente este es el enfoque del caso, de la disputa que se dio y, como les mencionaba, que escaló hasta la sala tercera de la Corte. En dicha reforma se incluía varias empresas o varios contribuyentes que no entraban en la categoría de contribuyentes de impuestos sobre la renta. También empresas en pérdidas que, a razón de estos argumentos, previa a la reforma no retenían el impuesto sobre la renta en las remesas, porque básicamente el gasto para ellos no tiene incidencia si deducible o no, en el caso de entidades públicas, ONGs, empresas en pérdida. Sin embargo, con esta reforma se les incluyó e independientemente tuviese el gasto una incidencia como deducible, categorizarlo como deducible o no, tenían que aplicar la retención. Esto se fue moldeando. Recuerdo que en esta reforma del 2015 hubo algunas confusiones sobre empresas de regímenes especiales, empresas banca internacional, etcétera, empresas que por naturaleza no eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y estaban quedando sujetas a esta obligación nueva. Sin embargo, el decreto, a través de un decreto reglamentario posterior del mismo año, se aclaró y se excluyó de que las empresas bajo regímenes SEM, regímenes de zonas libres o zonas francas que tenían operaciones 100% exterior. Entonces se fueron haciendo ciertas exclusiones de manera más expresa y esto lo que fue a dar un poquito más de certeza a los contribuyentes que operaban en dichos regímenes, ¿no? Esta fue una reforma integral, no solamente fue el tema de las remesas, abarcó otros temas de ISC, otros temas de impuestos sobre dividendos. Sin embargo, el caso en el que yo quiero compartir con ustedes y hago énfasis es de que estas disposiciones, a pesar de que fue una reforma de 2015 hacia acá, ya se ha visto cierta fiscalización por parte de la Administración Tributaria en estos casos de las remesas, pagos al exterior de entidades que no son contribuyentes. En este caso, que quería compartir este caso a nivel del Tribunal Tributario, disculpen, había dicho que era la Corte, pero fue a nivel del Tribunal Tributario. Se trataba de una entidad pública descentralizada que a todas luces es no contribuyente al impuesto sobre la renta. Como todos saben, el Código Fiscal establece que las entidades de este tipo no se encuentran sujetas a impuestos sobre la renta. Había hecho una serie de pagos a proveedores en el exterior en los cuales no había practicado la retención en el 2015 en adelante, y por ende esto fue objeto de una revisión por parte de la Administración Tributaria en ese momento, y se le emitió un alcance de casi $4 millones. Y bueno, el argumento de ellos inicialmente, el que hemos conversado, no contribuyente de impuestos sobre la renta,
Se trataba de reembolsos de gasto, hacía mucho énfasis. Sin embargo, en este caso, la Administración Tributaria sí hizo una segregación importante. Debe verificar qué era en efecto un reembolso de gasto, y la diferencia se entendía que era el servicio o el markup o el fee que cobraba el proveedor no residente en Panamá. Y por ende, entonces, con base a la reforma de 2015, la entidad quedaba sujeta a el impuesto sobre remesa al exterior. En estos casos hay que recordar que el alcance fue como tal de este tipo de impuestos, pero hay ocasiones en que la administración también, en este caso no operaba, pero tiene dos vías o dos mecanismos de cuestionar esto, ¿no? Usualmente es la remesa al exterior, porque en teoría puede aplicar un plazo de prescripción más amplio, pero también puede tomar la decisión de reclasificar o establecer que el gasto se debe considerar como no deducible para la empresa residente en Panamá. Entonces, usualmente en las revisiones de remesa al exterior puede ser una de estas dos, la que de repente la administración vea que tiene mayor argumento, mayor fuerza, y que de repente desde el punto de vista de recaudación represente más para esa auditoría, ¿no? Entonces, el análisis del TAT es bastante preciso, sin entrar mucho en materia. Simplemente se enfoca en lo que es la vigencia de la ley. En ese momento se vio claramente de que los pagos se hicieron en los años 2015 en adelante. La reforma ya estaba vigente en ese momento, por lo cual era perfectamente aplicable. Además, también el argumento de los reembolsos de gasto, como le había mencionado en el caso, se refleja de que la Administración Tributaria hizo una revisión bastante precisa, se agregó, pudo corroborar con documentos de compras, con liquidaciones, con todo lo demás, todos los montos que correspondían a gasto, y claro que eso no forma parte de la base imponible del impuesto, y por ende solamente se limitó a lo que correspondía al servicio o al fee que comentaba, que igual representaba un monto importante, que como le señalaba era casi 4 millones. Entiendo que ese era solamente el nominal. El recargo, el interés podía ser un par de decenas de miles más, de cientos de miles más, solamente en intereses. Entonces, el alcance era el alcance era una cantidad importante, ¿no? Entonces, el Tribunal Tributario también hizo un recorderis de que si bien es cierto con la reforma como tal, había habido una confusión, existió una confusión al inicio, todo eso quedó mucho más claro a través del decreto reglamentario, que fue el 263, que aquí comparto con ustedes, el decreto 263, que vino a modificar el 170, que la guía, ¿no? La guía del impuesto sobre la renta, y que ahí prácticamente lo establecía de una manera súper clara, súper precisa, y lo he resaltado porque creo que en el tema de, por ejemplo, los contribuyentes en pérdida, te hace énfasis de que esto va a aplicar independientemente de esa condición. En el caso de organizaciones sin fines de lucro, las ONG y demás que están registradas en la DGI, en el Ministerio de Gobierno, en ese sentido, aun cuando sean no sujetos de impuestos sobre la renta y hacen pagos al exterior por servicios que reciben, igualmente aplica, aun cuando el gasto no se conoce de manera anticipada que no va a tener ningún impacto fiscal o para el tema de la deducibilidad. Y en el caso más concreto de esta entidad pública era el tema de que independientemente, tal y como les mencionaba, de si el gasto va deducible o no, deben estar conscientes de que el impuesto sobre remesa al exterior va a aplicar en estos casos, así sean licitaciones o por el mecanismo que sea, ¿no? Entonces, esta normativa no hace ninguna exclusión sobre el procedimiento de contrataciones o demás, y básicamente esto, la idea, como todos sabemos, es que la empresa no residente tribute a algún nivel dentro de la República de Panamá por el servicio que le esté prestando a alguna de estas entidades, ¿no? Entonces, este caso, como les comentaba, se discutió a nivel del Tribunal Tributario, nos da luces de que
esta reforma la DGI, la Administración Tributaria, la ha tenido en cuenta en las revisiones de impuestos sobre remesas al exterior. No la está dejando a un lado, solamente limitándose a los contribuyentes ordinarios, sino que también está fiscalizando de que ONG, los contribuyentes en pérdida, además, etcétera, también estén cumpliendo con la obligación de retener el impuesto sobre la renta, independientemente de que este gasto del servicio que recibe vaya a ser categorizado como un gasto deducible, ¿no? Entonces, hasta ahí paso a compartir con ustedes el segundo caso. Este caso sí es el que les comentaba, que se escaló hasta la Sala Tercera de la Corte. Antes de entrar en el tema de la prescripción como tal, quería compartir con ustedes un cuadrito sencillo de los plazos y demás que establece el Código Fiscal, el Código de Procedimiento Tributario. Hay algunos casos que tienen un asterisco y lo he tratado de categorizar así porque hemos visto algunos casos en segunda instancia donde han habido algunos criterios de que el impuesto de remesa puede prescribir a los 3 años, el de dividendos igual. Entonces han habido algunos casos así aislados en los que la regla general que todos conocemos de que los impuestos de retención van a 15 años ha sido a veces objeto de estudio por parte de segunda instancia, y en ese sentido lo dejamos ahí como a modo de debate, ¿no? Y bueno, el ITBMS, 5 años que todos conocemos, y el Código de Procedimiento Tributario, que va a establecer ya de manera uniforme los 5 años ya para los impuestos que se causen de 2022 en adelante, si no se vuelve a aplazar de nuevo, como mencionaba Carlos hace unos instantes, ¿no? Entonces, este tema sí me pareció importante compartirlo con ustedes. Coloco el nombre del contribuyente porque es un caso en la corte, público, acceso a cualquier profesional, cualquier persona. Los casos en la corte son perfectamente consultables. En este caso, se trataba de una liquidación adicional en impuesto complementario por la venta de inmuebles. En la administración pasada sí vimos, por lo menos los que sí estamos un poquito más involucrados en el tema de las auditorías y litigios, hubo una serie de alcances de complementario por venta de fincas o enajenaciones de tal, en la que se le exigía en muchas ocasiones a través de cruces a los contribuyentes el pago del impuesto complementario por la ganancia, ¿no? Usualmente las empresas solamente tributaban el adelanto del 3% sobre la ganancia de capital. Sin embargo, esa ganancia era posible determinar la ganancia generada por el cruce de los formularios 107, 106, los que se reportan usualmente, y verificar si en efecto la sociedad había tributado el impuesto complementario sobre esa ganancia, ¿no? Entonces, muchos de estos casos se ventilaron, escalaron hasta la corte. Este es un caso que inició en 2014-15, salió a finales del año pasado o principios de este más o menos, y básicamente nos da luces de algo que anteriormente habíamos conversado en algunos gremios, en algunos foros de temas de impuestos, que era el tema de la prescripción del impuesto complementario. Hace unos años, en segunda instancia, se emitió un fallo en el que se notaba que no había una claridad o por lo menos una línea de interpretación que a los contribuyentes nos diera un poquito de luces, y se daba por el hecho de que una resolución que se emitió en la que un magistrado señalaba que el impuesto prescribía a los 7 años, el otro magistrado a los 15 y el otro a los 3 años. Entonces, eso lo que nos daba era un poquito más de confusión sobre cuál era el plazo correcto que debía aplicar para el impuesto complementario. Básicamente porque un argumento era, ok, el complementario es un adelanto del dividendo, el dividendo se retiene, debe ya 15 años usualmente, probablemente la interpretación de la administración tributaria. Otros argumentos o otras interpretaciones también señalaban de que, ok,
pero el impuesto complementario es como un impuesto sobre la renta, entonces esto debía 7 años. Y el último que señalaba de que debería aplicar la regla general de impuestos sobre la renta a las auditorías, porque en estas ocasiones el impuesto complementario no era algo exigible o algo líquido en el estatus del contribuyente ante la Dirección General de Ingresos. Y ahí había una distinción que también siempre se señalaba, casos de la Corte previos a este, en el que opera los 7 años en créditos líquidos y exigibles para la administración tributaria, y para determinar la obligación o determinar una nueva base gravable aplicaba lo de los 3 años. Entonces, siempre esta resolución vino desde más o menos, me parece que 2017, más o menos por ahí fue que fue emitida. Y bueno, desde entonces, honestamente, en mi experiencia siempre también tuvimos como una zozobra ahí, ¿no? De que cuál sería el plazo correcto. Sin embargo, con este caso, la Corte Suprema sí nos da un poquito más de luces, sí nos da un poquito más de sustento, ya que en este caso la administración, la Corte Suprema de Justicia, perdón, analizó el caso, se mantuvo en un criterio que operaba de acuerdo al artículo 720 del Código Fiscal, que te señalaba de que las liquidaciones adicionales emitidas posterior a los 3 años son 100% nulas, no solamente emitir la resolución, sino también notificarle al contribuyente de esta decisión. Entonces, en base a ese argumento, anuló esta liquidación adicional de impuesto complementario, y por ende le ordenó a la administración tributaria a ajustar si en todo caso se había hecho una gestión de cobranzas o algún tema en la cuenta corriente de la empresa, de que el impuesto complementario, su plazo de prescripción, por lo menos hasta que entre en vigencia, o los impuestos previos, perdón, los impuestos previos al 2022, tendrán un plazo de prescripción de 3 años, ¿no? Que incluye, como les decía, la emisión de la resolución y la notificación posterior a la presentación de la declaración de renta. Entonces, como les decía, eso por lo menos a los que estamos un poco involucrados nos da un poquito más de respiro, de por lo menos tener una línea, y bueno, seguramente algunos contribuyentes que tengan procesos de este tipo tendrán que acudir hasta la sala tercera, ya por lo menos tienen un precedente que les puede dar algo de sustento, y que en todo caso, si han tenido un caso de una liquidación adicional posterior a este plazo o a este término, tienen una probabilidad alta de que sea decretada ilegal, ¿no? Entonces, aquí solamente para compartir con ustedes un extracto del análisis de la sala tercera. Diciembre de 2021 fue la sentencia. Como les comentaba, los magistrados de dicha sala señalan de que la liquidación adicional, la resolución emitida por la DGI, ha sido extemporánea 3 años después de presentada la declaración jurada de renta, y que, como les comentaba, no solamente basta con dictar la resolución, sino también que la notificación como tal sea efectuada dentro de ese periodo de tiempo, ¿no? Esto, como les comentaba, es una sentencia perfectamente consultable en la página del órgano judicial, no es algo que está filtrado por ahí con el nombre de la empresa. Esto prácticamente está disponible a cualquiera que quiera verificarlo. Y bueno, en la siguiente etapa, sí, solamente para complementar algunos puntos que señaló Lucas. Lucas compartió con nosotros casos interesantes de fiscalizaciones de la administración tributaria en materia de precio y transferencia. Él sí hizo bastante énfasis y me pareció bastante importante la experiencia compartida de la génesis del precio de transferencia en Panamá, desde 2010 con la primera reforma de la ley 8 del 2010, posteriormente la reforma del 2012, que se incluyó ya prácticamente todas las transacciones. Y definitivamente que precio de transferencia siempre, por lo menos desde mi punto de vista, siempre ha tenido un cierto nivel de disputa, ¿no? o de litigiosidad,
desde 2012, 13, que se iniciaron el tema de las multas. No sé si recuerdas, Carlos, que en ese momento las multas se aplicaban automáticamente en el estado de cuenta. Simplemente te metías un día en tu NIT, tenías una multa ahí de precio de transferencia sin medir una resolución o una nota o tan siquiera. Entonces, eso generó un nivel de una demanda importante de atención hacia estos temas. Había muchas empresas que no les aplicaba las reglas de precio de transferencia. En su principio, como muchos sabemos, el tema de las zonas libres, los regímenes especiales, en los que esas operaciones con partes relacionadas en el exterior no incidían, en la renta gravable no estaba muy claro. Entonces, lo que trajo esto es que todas estas empresas reportaban operaciones con partes relacionadas al exterior, sin embargo, con cierto argumento legal no aplicaban o no estaban dentro del ámbito de aplicación de estas reglas y simplemente veían una sanción en su estado de cuenta, ¿no? Entonces, lo que vino a crear esto es una cantidad de solicitudes por parte de los contribuyentes, de regímenes SEM, Banca Internacional, Ciudad del Saber, etcétera, empresas que tenían operaciones 100% exterior y entonces tenían que acudir a la administración tributaria y hacer una solicitud de anulación de multa, ¿no? Posterior a esto, fue como una marea, literal. Hubo mucha demanda, posteriormente bajó un poco. Cuando entró la administración en 2014-15, sí hubo bastante proactividad en el tema de precios de transferencia, hubo bastantes auditorías, bastantes multas como tal. Y posteriormente, creo que luego de esta etapa, la administración tributaria sí se ha centrado bastante en el tema de las multas más que del cumplimiento. Han habido un alto nivel de sanciones a los contribuyentes por temas de precio de transferencia. Y bueno, básicamente lo que les comentaba, en el 2012, esto es un cuadro similar al que Lucas compartió con ustedes. En el 2012 empezó el 13, las sanciones aplicadas automáticamente. En el 15 se dan muchas auditorías formales en temas de precio de transferencia. Se da el primer alcance de este tipo en precio de transferencia. Yo recuerdo que Momento Fiscal lo publicó en su momento. Era una empresa de construcción. Casualmente este año, me parece, hace poco, como conversaba con Lucas y con Carlos antes de empezar este conversatorio, hace poco vimos que se anuló este alcance, al final se revocó el 100%, en segunda instancia, claro. Y bueno, en el 2018 ya empieza a aterrizar un poco más el tema de las zonas libres, da un poquito más de certeza a todas las empresas que operan sobre este tema, sobre estas zonas. Y claro, ahí también, como se mencionaba, incluye las zonas que se creen en el futuro. Hace poco vimos el tema de los agroparques, las agroindustrias que operan similar a una zona franca. Viene una área económica nueva en Agua Dulce. Entonces también es importante tomar en cuenta y lo conversábamos con otros colegas de que, ok, muy chévere los dos regímenes nuevos, pero por favor no te olvides del precio de transferencia que puede operar en caso tal tengas operaciones locales y o exterior, ¿no? Entonces, el tema de los litigios de precio de transferencia en su momento no fue nada sencillo, totalmente algo nuevo en Panamá. Tampoco habían reglas, en Panamá no existían hasta el 2010, que de repente se implementaron los derechos de los contribuyentes, de que, bueno, no me puedes auditar 2 veces el mismo impuesto en el mismo periodo, no me puedes confiscar mis equipos, yo tengo derecho a estar con mis asesores ahí durante la auditoría, etcétera. Algunas reglas aisladas, muy escuetas de cómo se debe llevar una auditoría. El código simplemente te dice, tienes 3 años para auditar, perdón, tienes X tiempo, periodo de prescripción para emitir el alcance, puedes recabar información aquí, puedes recabar información allá. O sea, solamente se dedicaba a crear disposiciones o a establecer disposiciones sobre el rango o el alcance que tiene la administración tributaria
que es bastante amplio, ¿no? Que es bastante amplio ante entidades privadas y ante entidades públicas. Entonces, en ausencia de estas reglas, aunado a que esto era algo sumamente nuevo en Panamá, las primeras auditorías fueron arrancando así poco a poco, ajustando. Ahí, todos sabemos que la DGI tiene una unidad especializada solamente a ver el tema de precio de transferencia. En las últimas experiencias que hemos tenido, lo manejan a veces de manera mancomunada o en conjunto con los especialistas en fiscalización y demás. Pero al principio eran un poquito aisladas las auditorías, eran auditorías también un poco donde los requerimientos eran bastante con periodos muy cortos, con plazos muy cortos, y como bien mencionaba Lucas, la no entrega de la información te acarrea sanciones. Entonces, la no entrega del estudio como tal te genera una sanción de 1.000 a 5.000. La no entrega de cualquier información en cualquier auditoría en el plazo que te lo establezca la Dirección General de Ingresos, te pueden incluir una sanción también de 1.000 a 5.000. Entonces, yo creo que esto fue una experiencia bastante enriquecedora en ese momento. Eran auditorías bastante complejas, ¿no? Entonces, yo en las revisiones que hemos hecho, sí nos llamó mucho la atención la idea de verificar o de conocer, dado a la gran cantidad de disputas que se dieron de precio de transferencia en ese periodo de 2014, 2020, 2019 más o menos, en segunda instancia, cómo se estaban dirimiendo o se estaban resolviendo estos casos. Nosotros tomamos una estadística bastante sencilla, esto es extraído de la web del Tribunal Tributario, en el que hemos visto, por lo menos tomé 15 resoluciones en temas de precio de transferencia. No son resoluciones, seguramente hay más o algunas que están ahorita mismo pendientes de resolver. Entonces, sí se ha visto como que la alta litigiosidad en este tema. Sin embargo, se ha visto también que el contribuyente ha resultado favorecido en muchos casos. De 15 resoluciones públicas, 4 han sido a favor de la DGI. Hay un caso que fue a la Corte, que todos conocimos, que fue una multa del tope máximo de $1.000.000, que el contribuyente no tuvo éxito. Pero por lo menos se refleja que los contribuyentes han tenido un poquito más de oportunidad de aclarar cualquier inconsistencia a nivel del Tribunal Tributario. Hay de las 15, 11 fueron a favor del contribuyente. De esas 11, 3 no modifican o revocan al 100% el alcance, pero sí lo modifican en una porción importante. Entonces, claro, aquí se refleja en parte de que al inicio las auditorías eran un poquito experimentales en ese momento por la novedad del tema, pero también hay que tomar en cuenta de que los litigios en la administración tributaria, y no solamente la DGI, el municipio, la Caja del Seguro Social, aduanas, etcétera, no son nada fáciles, no, son bastante complejos. ¿Por qué? Por el nivel de especialidad. Segundo, la DGI es juez y parte, al final ellos te auditan, ellos resuelven la reconsideración. Entonces, a nivel, el contribuyente, en el caso de los impuestos administrados por la DGI, tiene en segunda instancia quizás una entidad separada, independiente, más especializada, que no es juez y parte, sino que puede ver el caso desde un punto de vista más imparcial y también objetivo, ¿no? Lamentablemente todavía el municipio no hay como tal, en la Caja de Seguro Social tampoco, sigue la Junta Calificadora y la Junta Directiva como entidades competentes para resolver este tipo de liquidaciones en estos temas de impuestos de ese rubro. Pero bueno, por lo menos en el tema de la Dirección General de Ingresos sí hay una entidad ya un poquito más imparcial desde 2011 más o menos, que empezó operaciones el Tribunal Tributario, ¿no? Entonces,
¿Cuál ha sido el criterio del Tribunal Tributario con la nueva integración de sus miembros? Eso es algo que conversamos hace poco en un foro en temas de precio de transferencia. Y como les mencionaba, esto es solamente para complementar ya el preámbulo y el análisis que había compartido Lucas. A finales del año pasado, o más o menos, sí, a finales del año pasado, todo el 2021, por lo menos nosotros en el seguimiento o en la revisión de los criterios del Tribunal Tributario, sí se vio un poquito o mejor dicho, no se vio tanta uniformidad en el tema del ámbito de aplicación de precios de transferencia, y más que todo en el tema de las empresas de zonas libres y demás. ¿Por qué? Porque hay que recordar de que cuando empezó esto, la DGI emitió 3, 4 consultas en las que le decía expresamente a las empresas de régimen especial: esto no le aplica a ustedes. Sin embargo, ya después, en el 2015, prácticamente se olvidó de estas consultas y empezó a emitir multas a diestra y siniestra. Y entonces esto lo que creó fue una alta demanda de litigios en el ámbito fiscal. Entonces tampoco se veía hasta cierto punto una uniformidad de si aplica o no aplica. Prácticamente parecía un cara o sello en que, bueno, de repente puede que sí, puede que no. Vimos que algunas sí las anulaba, otras bajo las mismas condiciones no las anulaba. Sin embargo, a inicio de este año, con la integración de los nuevos miembros, sí hemos visto una uniformidad que como conversábamos con Carlos, es algo que le da certeza a los contribuyentes, verificar cuáles son los criterios del Tribunal Tributario, y que en el caso del Tribunal Tributario no es algo opcional. Entre las atribuciones del Tribunal Tributario, que lo dice su ley orgánica, la ley 8 de 2010, está la uniformidad de la jurisprudencia. Entonces a nosotros sí nos ha parecido bastante positivo el tema en lo que va del 2022 de los criterios que hemos visto emitidos por el Tribunal Tributario, en que por lo menos en el tema de las multas que venía de las zonas libres antes de la ley 69/2018, que fue la que las vino a incluir expresamente, esto no aplica, y por ende esto en pelea en el Tribunal Tributario, le fue anulada. Entonces, hay que recordar que esta ley del 2018 sí lo vino a incluir más expresamente a todos, y también no solamente en sus operaciones con relacionadas exterior, sino operaciones con locales, ¿no? Entonces, esto sí me parece que hay que resaltarlo, bastante positivo, la uniformidad que ha mantenido el Tribunal Tributario en este tema. Y bueno, aquí simplemente quería compartir con ustedes el extracto de una resolución reciente que vimos, creo que fue más o menos en abril, en la que el tribunal anuló una sanción, una sanción máxima a una empresa de este tipo, ya prácticamente creando como una línea sobre su interpretación en estos conflictos que se generaron, ¿no? Ok, entonces con esto ya el último análisis o la última experiencia que queríamos compartir con ustedes es que ahorita mismo las auditorías fiscales sí están pasando como por una transición, como les comentaba al inicio. La administración, sabemos que hay disposiciones del Código de Procedimiento Tributario que han estado entrando en vigencia por pedazos, más que todo, desde hace 2 años. El tema de las disposiciones fiscales y de la auditoría, perdón, las disposiciones de la auditoría fiscal sí son más claras en el Código de Procedimiento Tributario. Anteriormente, como les mencionaba, habían guías o manual, había un manual de fiscalización del CIAT que daba más o menos luces de cómo de repente una auditoría podía darse en las administraciones. Sin embargo, esto era algo no vinculante, no había unos parámetros de todo lo demás. Entonces, el Código de Procedimiento lo que va a hacer es esto, ¿no? A establecer cronogramas, a establecer, hay disposiciones que no han entrado en vigencia por X o Y motivo,
el plazo de cuánto tiempo puede durar una auditoría, eso todavía hay aspectos que no han entrado al 100% en vigencia, pero básicamente una vez aterriza al 100%, la auditoría debería prácticamente realizarse de esta manera: una notificación tipo carta de presentación, como todos conocemos, en los que le comunica a la administración cuál va a ser la revisión, si es parcial, integral, cuál va a ser la transacción que van a revisar, o van a revisar todo, vas a ser el afortunado que te revisen todos los impuestos en el tiempo de prescripción de cada uno. Hay un plazo de revisión que no debe exceder el mismo, y hay un acta de cierre y una propuesta de regularización, que es lo que viene a ser toda la etapa de preparatorio y propuestas de acuerdos conclusivos. Sin embargo, como les mencionaba, en nuestra experiencia en el último año hemos visto mucha fiscalización digital, es lo que hemos visto por parte de la administración, en el que la auditoría se hace 100% remota. Algunos discuten de que si en realidad es necesario que un auditor acuda a las oficinas del contribuyente, con todo el mar de información que tienen actualmente, con todos los informes mensuales, que el 1027, compra ITBMS, planilla 03 mensual ahora cuando se implemente, que prácticamente te pueden armar la contabilidad ellos desde su puesto de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que siempre es necesario el intercambio o la etapa de descargo con el auditor. No todo se puede explicar de manera remota. Pero básicamente es lo que hemos visto en el último año. Explicaciones por correo electrónico, cruces de información y un poco bastante escueto el intercambio personal en la oficina del contribuyente o en la oficina de la administración tributaria para dar a conocer las inconsistencias, la posibilidad de regularización y demás. Entonces yo creo que todo esto ahora, como les comentaba al inicio, mucha amnistía, mucha moratoria, mucho cumplimiento voluntario, pero ahora empieza, como quien dice, a andar la máquina, y lo que se viene son fiscalizaciones de este tipo, y aunado a eso la transición con el Código de Procedimiento Tributario, que definitivamente es algo que va a tomar un tiempo para el personal dentro de la administración y también para la adaptación de los por lo menos los involucrados en el tipo de litigios fiscales y demás, y que definitivamente va a generar una demanda en los próximos meses de cuando empiece a arrancar al 100% la administración tributaria, ¿no? Entonces, ya con eso yo concluyo. Solamente algunas consideraciones rapiditas. Hay sobre otros casos. Carlos, había muchos otros casos que quizás valía la pena compartir para la próxima. De repente hay una demanda hacia el acuerdo municipal y demás que están dando ahorita mismo en la Corte. El tema de los ingresos brutos, de cómo se tributa en el régimen municipal, bastante interesante. Creo que estamos también, si no ha salido, me parece que aún no, el tema del arbitraje tributario, que también está pendiente de si va a ser posible que se dé o no, que vino incluido en el Código Tributario. Y hay un caso interesante, el tema de las prescripciones también, que hemos visto algunas resoluciones recientes del Tribunal Tributario, en el que la demora en resolver los casos de reconsideración por parte de la Administración Tributaria también puede generar una prescripción. En este caso fue uno de ITBMS, que la DGI demoró más de 5 años en resolverlo, y esto trajo como consecuencia una prescripción nuevamente del impuesto, y definitivamente que es un caso que vale la pena ahondar más, ¿no? Así que con eso yo concluyo, y de nuevo, gracias por la invitación, Carlos, y nosotros en Grant Thornton disponible para cualquier otro intercambio que necesite de experiencia. Claro que sí. Muchas gracias, José. Estamos bien contentos con la presentación y creo que hemos aprendido bastante. Yo pienso que lo que tenemos que tener como, como lección es que vamos a tener
en el futuro, ¿qué es lo que hemos tenido en el pasado? Panamá emite un bono que se vence en el 2028 de 1.000 millones. Llega el 2028. En vez de pagar los 1.000 millones, emitimos otro que se vence en el 2036 y le sumamos 200 millones más. Entonces son 1.200 millones. Eso llega al punto donde ya te dejan de prestar, estamos llegando a ese punto, y tienes que pasar a los agiotistas que se llaman el Fondo Monetario Internacional o el BID. Y el BID dice, yo te presto porque ya no puedes colocar bonos, así que te voy a prestar. Pero te voy a prestar con la condición de que venga el CIAD y viva la misma película del año 2002. ¿Cuál fue esa película? El CIAD te va a decir, tienes que hacer una reforma fiscal y tienes que empezar a cobrar impuestos. Ahí entonces guarden el teléfono de José porque empieza una cosa que se llama litigio tributario. Entonces los litigios tributarios terminan en la corte. La corte emite fallos, el TAT emite fallos, entonces tienen que guardar el correo de José. José, tú estás en Twitter. Tú estás en Twitter, ¿verdad? LinkedIn. En LinkedIn, está en LinkedIn. Claro que En sí. LinkedIn, entonces hay que seguir a José en LinkedIn y a Grant Thornton que nos ha prestado este recurso tan valioso. Te damos las gracias, José, y vamos entonces a estar en comunicación con otros temas de los litigios tributarios. Vamos entonces Totalmente. a pasar con Jonathan Pacheco, un tremendo profesional, socio de la firma ORG. ORG es una firma de bastante prestigio, de bastante renombre, y Jonathan no requiere presentación. Es contador, es abogado y maneja bastante letra menuda en la tributación. Lo dejamos entonces con Jonathan Pacheco.